Transformar la queja en pedido, la protesta en propuesta y la duda en pregunta. Me gustaría saber de entrada cómo estás viviendo este congreso, este 50 cumpleaños, aquí y ahora. Sí. La verdad que este congreso me está pareciendo maravilloso. El lugar es hermoso y la gente está tan puesta, tan abierta y disponible que me está permitiendo decir todo lo que quiero decir dentro del tiempo disponible, cosas que durante años no he dicho porque no era el momento oportuno para decir. Yo quiero recordar que hace 50 años que fundaste esto, ¿no? Quisiera que quedara un testimonio, ya que estamos en esta efeméride tan significativa, un testimonio de cómo fue esa ocurrencia, esa experiencia, cuál era el contexto y cómo fue, eres una pionera en tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, sí, hace 50 años era otro mundo. Y puedo hablar más, por supuesto, de la Argentina y de Buenos Aires, que es donde yo vivía y vivo. O sea, no existía todavía ninguna de estas yoga, astrología, hinduismo de distintos tipos, todas esas disciplinas que han venido desde Japón y de la China, artes marciales y otras, todo eso no existía. Y yo tenía a veces algo que me hablaba, que yo ahora digo que era mi esencia. En aquel momento yo no sabía qué era, pero en un momento fue como que yo me vi que yo tenía adolescente y estaba gorda y con mucha pereza de moverme. Aparte, perteneciendo a una familia donde el deporte o los ejercicios eran vistos como algo no para la gente inteligente. En aquella época estaba muy separado aquel que era intelectual, aquel que se dedicaba a los asuntos de la mente y los que se dedicaban a los asuntos del cuerpo, como podía ser la gimnasia o el deporte. Entonces yo fui criada para nada más ocuparme de la mente y me encontré de pronto en la adolescencia que me tuve una visión de mí misma como gorda, así que iba arrastrando el cuerpo y llevada por la idea. Esa fue la frase que escuché que me llegó. Vas a llevada por la idea, porque había cosas que me interesaban, pero vas arrastrando tu cuerpo. Y tendría que ser a la inversa, que tu cuerpo te lleve de manera que la mente esté más libre. Entonces ahí dije, bueno, tengo que encontrar algo para hacer con mi cuerpo que no sea el deporte, que lo detesto, ni lo detestaba, no es que lo detesto ahora, pero sí lo detestaba. Y los ejercicios que hacía en aquel entonces era una gimnasia así muy rígida, 1, 2, 3, 4. Y yo no me veía ahí. Y entonces yo estaba leyendo algunas cosas, había encontrado algún libro de yoga. También eran cosas muy difíciles de encontrar en aquel entonces. Por suerte que en la Argentina teníamos la editorial Kier, que todavía sigue existiendo y que se dedicó siempre a
editar ese tipo de libros que las otras editoras no editaban. Y entonces leí algo de yoga y algunas otras cosas y pensé, bueno, lo único que me podría interesar, porque en la yoga se veía que había una relación mente-cuerpo, por lo menos. Y entonces pensé, bueno, algo de eso tengo que encontrar. Y ahí fue que la encontré a Susana Milderman, la que fue mi maestra, quien era en realidad una extraordinaria medium. Porque ella tampoco sabía nada de yoga, ni de ningún hinduismo, de nada, sino que era una medium y entonces vertía lo que recibía de sus instructores o maestros, o como uno los quiera llamar, de la otra dimensión. Y entonces, de aquel encuentro con Susana Milderman, te acabaste desgajando, o se acabó desgajando, digamos, la escuela Río Abierto. ¿Y por qué así? ¿Por qué el nombre? También eso fue Bueno, algo que fueron 12 también. años con Susana Milderman. A la vez yo tenía otro maestro que nadie lo conoce porque nunca quiso hacer escuela, Aníbal Sabatini. Y en realidad los maestros que guiaban a Susana Milderman, llegado un momento nos dijeron a 4 personas que teníamos que ir y hacer lo nuestro trabajo. Y yo fui una de esas 4. Y ahí fue que comencé con Río Abierto. Todavía no tenía ese nombre, el nombre se lo puse después. Y tampoco quería yo separarme de ese primer núcleo, pero lo recibí como un mandato que acepté. Y ahí empezó todo era muy difícil en aquella época hacer lo que realmente es Río Abierto, porque por un lado no se podía usar palabras como espíritu o alma, porque había una iglesia católica, una parte de la iglesia católica muy celosa de que se usaran palabras que según ellos solamente correspondían a la iglesia católica. Ese era un primer impedimento. Otro impedimento era que Buenos Aires es una ciudad muy psicoanalítica y en aquel entonces mucho más psicoanalítica aún que ahora, porque ahora hay muchas psicologías desarrollándose, pero en aquel momento el psicoanálisis era muy fuerte y era lo único que se podía tomar como algo serio en psicología. O sea, era la única disciplina que era considerada algo serio y verdadero. Y todo otro acercamiento a la psicología que sí tiene Río Abierto era cuestión de gente poco seria. Sin embargo, ahora y en eso Río Abierto yo creo que es, no sé si el pionero, pero desde luego una de las escuelas pioneras. Es que cada vez está más aceptada este nexo psicocorporal, ¿no? Sí. Entonces, creo que en eso, no sé, tienes algo de lo que sentirte un poco espadachina, ¿no? Un poco pionera, un poco de haber desbrozado el camino de algo que ahora... Sí. En realidad, la Argentina fue pionera en eso porque, según después supe a través de otras personas que vinieron, empezamos ahí antes que en California, que fue el otro lugar que en general la gente piensa que es pionera, porque tienen otra difusión, por supuesto. Sí, fue una cosa muy pionera y había que cuidarse de todos lados, porque además los psicoanalistas eran ateos. Ahora ya hay de todo en el psicoanálisis, pero en aquel entonces era el psicoanálisis ortodoxo, era ateo, y también había gente de izquierda que venía a Río Abierto porque les gustaba, pero
que tampoco podían escuchar una palabra como alma o espíritu, porque les sonaba religión y no lo podían aceptar. Entonces era un camino estrecho donde fuimos más conocidos como una especie de gimnasio especial, donde la gente iba a moverse de una manera diferente y además algunos iban porque podían gritar, por ejemplo, porque en aquella época estaba muy mal visto que una persona gritara, una persona educada no gritaba. Después de eso vino el rock y todo eso que empezaron a gritar, ¡ay! Pero en aquel entonces no, todavía no. Todavía era es decir, o eras una persona educada o eras del populacho, no sé cómo decirlo. Y una persona educada tenía que mantener ciertas formas. Por ejemplo, no decir muchas veces lo que pensaba. Por ejemplo, no expresar sus emociones abiertamente. Nadie, y menos aún los varones. Los varones tenían como vedado. No se suponía que tenían que tener sensibilidad. Y yo a veces les decía, ¿y quién escribió esta música? ¿Y quién escribió este poema? ¿Sí? Un varón. Entonces están sintiendo eso. Igual o parecido a lo que siente una mujer, no es diferente. Tienen sensibilidad, pero tenían como prohibido mostrarla, porque parecía que entonces no eran hombres. O sea que un camino impresionante, ¿no? En 50 años. Y sí quería que comentaras cómo lo ves en cambio ahora, ¿no? El contexto que te permite decir cosas que antes no te permitías, como está pasando aquí. Y bueno, también no quisiera olvidarme también sobre ese camino que cómo ha cambiado, o sea, si tú en esa época te habrías imaginado esta espectacular expansión de la escuela, ¿no? Estamos Sí. aquí creo que 14 países o 16. Sí. Entonces, bueno, esas dos cuestiones igual están demasiado mezcladas por el orden que te venga bien. Sí, yo por un lado tenía como una visión que tenían que reunirse la ciencia, el arte y la espiritualidad. Que eso era lo que venía, pero no es lo que estaba. Estaban totalmente separados, o la persona era científica, o estaba dedicada a la religión, o era un artista. Entonces yo tenía la visión de que eso iba a suceder, o la esperanza, no sé. Y no, nunca me imaginé expandir. O sea, durante 25 años de Río Abierto no hicimos nunca ningún tipo de propaganda, ni siquiera teníamos un cartel afuera. Además el marketing a mí me parecía una cosa medio terrible. Ahora he cambiado un poco de opinión, pero me parecía que era una forma de vender gato por liebre. Acá se dice también eso, sí. Y que era muchas veces una forma de engañar a las personas. Todavía sigue siendo en algunos rubros. Entonces, y la versión que teníamos del comienzo de los maestros era como que iban a llegar los que tenían que llegar. O sea que no era que estábamos buscando que venga la gente, sino dejando que llegue el que tenga que llegar. Por eso también se fue desarrollando de a poco. Y yo nunca hice un plan de ir a otros países, eso nunca me lo imaginé, ni me lo imaginé, ni lo pensé, ni tampoco hubiera tenido la capacidad de planearlo. Simplemente fueron apareciendo personas de pronto que eran de otro país, de pronto me invitaron, en el 76 empecé a viajar, que me invitaron desde Brasil, desde
el norte de Brasil, así en Bahía, Salvador, estaban un grupo de psicólogos, psiquiatras que estaban tratando de modernizar un poco la psicología allá, porque Brasil estaba un poco atrasada en aquel entonces en psicología. Y entonces conocieron lo de Río Abierto, vinieron un día al instituto y participaron de una clase y me invitaron para ir allá a Salvador, Bahía, a trabajar con todo este grupo de psicólogos. Y ahí se empezó a armar después de ahí, o sea, fue surgiendo así. Una psicóloga de ese grupo se trasladó a Río de Janeiro a vivir y entonces me llamó de ahí, a ver si puedes venir, porque acá también hay gente que... Y así se fue dando. Después, en un momento, algunas de estas personas que participaron de algún trabajo conmigo me decían, ¿y ahora cómo continuamos? Yo no lo había pensado, ¿cómo continuamos? Entonces me ocurrió armar lo que llamamos los cursos intensivos, que dábamos en julio y agosto, justamente para hacerlo posible para la gente del hemisferio norte, que vinieran y tomaran un curso intensivo, que no pretendía que se hicieran profesionales de esto, pero algunos desde ahí ya se consideraron profesionales y empezaron a hacer algo de esto. Y después se fueron armando cursos regulares, como el que tenemos en Buenos Aires, que dura 3 años y un posgrado. Y luego se fueron haciendo en otros países, de a poco, con alguien que podía, invitándome a mí, invitando, por ejemplo, a Graciela. Y así se fue dando, ¿no? Y en esa medida fue también, como a ese ritmo, cambiando como el contexto de cómo se entendía la psicoterapia. De alguna manera sí. Todo eso se ha abierto y quisiera que nos dijeras cuál es tu concepción del ser humano y cómo entiendes la salud, la salud completa del ser humano. Y ¿cuál es el contexto ahora para ahora sí poder hablar de eso, ¿no? Con libertad. Sí, bueno, el contexto evidentemente está mucho más abierto que antes, hay muchísimas cosas que se pueden hablar, además porque la ciencia ha progresado extraordinariamente y en realidad nosotros como seres humanos estamos detrás de la ciencia, porque la ciencia habla de un mundo cuántico y nosotros no nos percibimos a nosotros mismos como seres cuánticos, en el sentido de esa fluidez, de esa prácticamente la fluidez, el no ser determinismo, porque junto con lo cuántico viene la ley de la indeterminación, que es lo que rige el mundo, hasta donde yo veo, porque verdaderamente nuestra naturaleza funciona así. O sea, mi organismo no sabe cuántos glóbulos rojos voy a necesitar yo en el minuto siguiente, ni cuánta tiroxina, ni cuánto de todos los elementos que el cuerpo está fabricando constantemente. Yo ya no le digo más el cuerpo, a veces me equivoco, pero estamos hablando del organismo y estamos hablando de nuestra naturaleza, que es todo. Yo hallo que nuestra naturaleza incluye todo, desde nuestro ser cósmico o desde nuestro ser más elevado, si uno quiere decir. A mí no me gusta decir mucho elevado y bajo porque nos lleva a un pensamiento antiguo. Para mí no hay elevado y bajo de veras. Hay, sí, una educación que está basada en eso, no la desconozco, estoy tratando de entrar en otro tipo de pensamiento. Entonces, nuestra naturaleza, lo que llamo yo nuestra naturaleza,
abarca todo, desde nuestra esencia cósmica hasta nuestra inteligencia creadora, nuestra sensibilidad, nuestro corazón, sentimientos, desde los sentimientos más altos, si queremos decir, o más generosos, más inclusivos. También abarca nuestro instinto y todo el instinto de preservación que tenemos, que también es una noble parte de nosotros. Si está colocada en el lugar que le corresponde, es decir, ahora yo pienso, mucha gente, algunos por estar más delgadas, las niñas que no les entran los vestidos y entonces se ponen anoréxicas, y tanta gente que toma drogas que sabemos que pueden dañar las células cerebrales. Eso es como un ser poco amoroso consigo mismo. O sea, no tenerse en cuenta como una integridad a la que hay que respetar. O sea, tengo que respetar mi funcionamiento orgánico como tenemos que respetar la naturaleza. Pero nosotros somos terribles con nuestra propia naturaleza, así como maltratamos la naturaleza como humanidad, si no todos, pero en general hay un maltrato, y hacemos un maltrato de nuestra naturaleza también. Así que la salud, estar saludable, es algo más que no te duela algo, ¿no? Por supuesto. Es como una conexión fluida entre todas esas dimensiones que estás hablando, ¿no? Exactamente. Sensibilidad. Lo estás diciendo mejor que yo. No, pero quisiera como una definición así sintética, si se puede, Sí. de cómo concibes la salud, así a lo mejor es un poco atropellada la pregunta, pero quizás sería sumamente interesante, sumamente aleccionadora, no me gusta la palabra, pero muy didáctica, ¿no? Para quien escuche esto, ¿no? Esto de escucharse uno en todos los niveles, ¿no? Sí, yo creo que la salud es algo integral, es un estado de plenitud. Ahora, ¿cuál es la plenitud humana? Hay muchos grados posibles de plenitud humana, ¿no? O sea, vivimos normalmente en la tercera dimensión. Ahora se habla de que estamos entre la tercera y la quinta dimensión, y eso yo lo estoy viendo. Porque las personas también a veces se sienten mal, porque en realidad están captando energías nuevas y no saben qué nombre darle o dónde colocarla. Y esto es parte a veces de anomalías de la salud que hay ahora, parte solamente. Entonces, nosotros hemos encarado la salud mucho desde el punto de vista de salir de los bloqueos que nos producen una cantidad de creencias que hemos recibido muchas veces de nuestra familia, de la sociedad que hay en torno, y no hay más que mirar a veces los avisos para darse cuenta cómo que está de moda el cáncer. Parece absurdo que yo diga que está de moda, pero yo creo que está de moda. Hace un tiempo estuvo más de moda el SIDA, el AIDS. Todavía existe, pero ha pasado de moda. O sea, no hay tanta gente que se enferma de eso porque no le están diciendo todo el tiempo que está corriendo peligro. Y lo mismo sucede, bueno, ahora sucede con el cáncer. Como que me parece que casi todas las personas temen contraer un cáncer. Y yo creo que cuando una mujer va a hacerse un Papa Nicolau o alguno de esos estudios que son
supuestamente para prever el cáncer, cuando uno va para eso ya está imaginando que podría tener cáncer. O sea, ya está temiendo que le encuentren algo. Entiendo que ahora hay un estudio también que le hacen a los varones. Sí, todavía no lo conozco, así que no te quiero decir bien cómo es, pero entiendo que hay uno que ahora le están tratando de que los varones también lo hagan todos los años, como el Papa Nicolau. Y es formas de poner a la persona en estado de temor. Cuando hay miedo de algo, estoy abierta a tenerlo. Y además, pregunto, ¿el miedo te mantiene en la tercera dimensión? Totalmente. Totalmente, porque los síntomas, perdona, de la quinta dimensión son siempre malestares o también son signos de expansión o cómo lo... No, por supuesto, que el contacto con la quinta dimensión a muchas personas les trae un estado de esplendor, de comprensión, de otra comprensión de la vida, de la realidad, de sí misma. Pero a veces cuando la persona no tiene información y empieza a sentir cosas raras, puede confundirlo con un estado de enfermedad y va a parar a lo mejor al psiquiatra o algún tipo de terapia y le dan algún remedio para que no le sucedan esas aperturas, porque en realidad son aperturas hacia otras dimensiones, pero que pueden ser tomadas como una enfermedad. Claro. Entonces, lo que aparece, me parece como el gran veneno, es el miedo. Cuéntanos, a ver si se puede, cómo Río Abierto, para quien no conoce esto, cómo ayuda a estar en ti, a ganar tu confianza, a que el miedo ocupe el lugar orgánico, instintivo que se necesita, pero no inunde, ¿no? Bueno, es un trabajo que hacemos mucho en Río Abierto, es diferenciar, distinguir el miedo biológico que todos necesitamos tener, porque si yo no tuviera miedo podría asomarme al quinto piso y tirarme. De hecho, personas que tienen algún problema neurológico puede suceder eso, que entonces su instinto no funciona como tendría que funcionar. Entonces el miedo instintivo necesita existir para la propia conservación de la vida y conservación de la salud. Pero nosotros estamos 99% son miedos imaginarios, son miedos inculcados. O sea, voy por la calle, veo otra persona, si es de noche, y ya tengo miedo que me va a atacar, pero esta persona no ha hecho nada. Y como esto podemos nombrar infinitas ocasiones donde uno tiene miedo, por ejemplo, miedo de la enfermedad. ¿Por qué? Si mi organismo está preparado para la salud. Claro. Entonces, con el trabajo de Río Abierto uno se reconstituye también en la tercera dimensión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Me gustaría que lo habláramos porque es como una fuente de salud muy, muy sólida, ¿no? Y porque se trabaja mucho con la vitalidad y porque es necesario tener vitalidad, es necesario que todos tus aspectos biológicos funcionen bien, porque estamos acá, somos una esencia encarnada. O sea, en esta época existe una espiritualidad encarnada y grupal. Entonces hay toda otra manera de ver las cosas y al tener una esencia encarnada es lógico que tiene que estar todo en relación. Lo que nosotros llamamos el cuerpo, que para mí es una expresión muy limitada, que ha quedado como que el cuerpo es algo
poco inteligente o no inteligente, y la inteligencia está en el cerebro, bueno, o el intelecto es lo único inteligente. Bueno, todo eso es una mirada antigua, no es la realidad. La realidad es que nuestro organismo tiene una inteligencia extraordinaria y una velocidad de reacción que no tiene nuestro intelecto. Nuestro intelecto sirve para otras cosas. Sirve para aprender, sirve para estudiar, para deducir. Incluso para ayudar a esto, ¿no? Sí. Para ponerle lenguaje a esto que estamos descubriendo, que es una de las dificultades. Exacto. Una de las dificultades con la quinta dimensión es poder nombrar lo que uno percibe. Claro. Mira, hay algo de las clases de Río Abierto ya como usuaria que es una alegría, ¿no? Sí. Salir de clase es una alegría y luego uno se encuentra con maestros como por ejemplo tú, que es un testimonio vivo de vitalidad, de la cabeza amueblada, del cuerpazo, en fin, como algo así. Sí, o sea, todo como, claro, o sea, es que como esa pose, claro, Sí. ese dibujo. Entonces, esto de ser un testimonio vivo de un trabajo tan profundo, tan hermoso, ¿no? Bueno, creo que es una bendición que me gustaría que comentaras, porque creo que es la verdad, es algo que a lo mejor no lo nombramos todos por pudor, pero es la verdad, ¿no? Es como esta... Lo que pasa es que la edad también es una creencia. O sea, cuando a mí me preguntan por la edad, ¿y cómo a los 85? Entonces, y bueno, es que para mí es un número. 85 es un número, que está cambiando también, porque ahora hay gente que vive hasta los 100 años, más o menos bien. Entonces, es realmente la creencia, que son creencias que hemos heredado en nuestra cultura, porque no son creencias en todo el mundo y en todas las razas, inclusive las razas precolombinas tenían otras creencias diferentes, como además tenían una mayor unidad con el cosmos, con la tierra y con los ancestros, o sea, tenían algo que ahora como humanidad estamos necesitando, que es realmente poder hermanarnos, darnos cuenta que vamos juntos en una misma energía y que necesitamos colaborar unos con otros y no competir. Porque en la medida que competimos vamos arruinando la situación, vamos dificultándonos cada uno a sí mismo y a los otros. Entonces, estamos ahí, ¿no? Como intentando una nueva forma de manejarnos los humanos entre nosotros, reconociéndonos en una misma energía y como células de un mismo organismo. Somos un gran organismo maravilloso y que tendría que funcionar como funcionan nuestras células, cooperativamente. Fíjate que antes de que lleguemos al final, yo pensaba como última pregunta que lanzaras unas palabras que te gustaría que quedaran resonando, ¿no? Yo creo que ya las has lanzado, es precioso esto que acabas de decir, así como para que esto llegara a todos sitios bien lejos y bien hondo, es una preciosidad. Quisiera, de todas maneras, si por recapitular, que hemos pasado estos 50 años, si quieres comentar algún hito que tú hayas considerado significativo, no sé si en la expansión del trabajo, no sé si en tu propio desarrollo o de la escuela o así, si reconoces algún momento como hito o algún maestro como hito, si quieres citar alguna escuela de influencia que hayas nombrado algo, bueno, o alguna anécdota que te apetezca recordar. María de la Hay tantas anécdotas que no sé cuál podría ser interesante. Yo no he andado mucho en otras escuelas, he curioseado un poco, pero no puedo decir que las haya estudiado a fondo, porque trato de dejar mi mente libre.
para que llegue lo que tenga que llegar, en vía directa. Y entonces no puedo hablar de otras escuelas con autoridad, porque sería poco serio de mi parte. No soy una gran lectora, leo algunas cosas que me parecen realmente interesantes y necesarias para mí, y que a otros hay otras cosas que le pueden parecer interesantes. Hay gente que, bueno, yo he tenido un papá súper bibliófilo y toda la gente que me rodeaba de chica, mi casa era como una biblioteca enorme y quizás ahí, no sé, me sacié de libros y intenté que me llegara por otro lado, porque yo sentía algunas cosas de chica que no las podía compartir porque me parecía que iban a creer que estaba loca. Y entonces no las compartía, pero las vivía. Y supongo que sentí que ese era más mi camino que el hecho de una carrera universitaria, una carrera científica como tuvo mi hermana. La carrera universitaria la hice finalmente, hice la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, pero también para poder preservar el trabajo, para que la gente no tuviera dudas cómo se mete con nuestra psicología si no es psicóloga. O sea, entonces digo, bueno, está bien, estudiemos. Sí, y mira, y así, desde hoy y con todas las ocurrencias que tuviste, así, ¿qué balance haces, no? ¿Cuál es tu valoración del resultado, que no es el resultado, que esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero lo cortamos ponemos el momento por decir uno, y una valoración tuya, o lo que quiera que creas que se ha quedado en el tintero de todo lo que hemos ido hablando, que sientes que te apetece remarcarlo por la evolución, por lo que sea, porque crees que ayuda a la comprensión del trabajo o a honrar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Yo creo que, bueno, una cosa muy importante me parece que es poder desprenderse de muchas creencias que no contribuyen a colocarnos en la realidad de verdad. Y con respecto a la salud hay muchas creencias, porque además hay mucha propaganda. O sea, hay un gran negocio alrededor de la salud que no nos beneficia en cuanto a la salud, sino que nos hace temer constantemente y creer que somos débiles, creer que no tenemos nuestro propio sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es extraordinario y si lo dejamos actuar, realmente no tendríamos por qué enfermarnos. Pero nosotros no creemos en nuestro sistema inmunitario porque creemos otras cosas que nos fueron enseñadas y estamos ahí en ese paso, o sea, porque cada pensamiento que yo tenga, o temor, que es una forma de pensamiento también, crea un nuevo elemento en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. O sea, había un gran biólogo que decía hace muchos años, tuvo el premio Nobel, somos constructores de nuestro cerebro. Y es cierto. Entonces, en la medida que yo tenga un pensamiento, cualquier cosa, me voy a agarrar una gripe, seguramente me la agarro, porque la estoy creando. Tenemos una mente creadora.
Entonces una de las cosas que más hay que cuidar es qué estoy pensando. Porque uno tiene un pensamiento automático que va por sí solo y que no tiene que ver con mi verdadera necesidad, no tiene que ver con mi verdadero ser. Es algo automático que pertenece a lo social, a lo familiar, y yo de pronto estoy con mi pensamiento construyendo exactamente lo que no quiero. Entonces, algo necesario es tomar conciencia del propio pensamiento para no pensar en contra de sí mismo. Claro. Y me voy a arriesgar a hacer una última pregunta. Me voy a arriesgar a que traiciones esto de no querer publicidad, ¿no? ¿Cómo llamarías, cómo invitarías a clase o a trabajar con el sistema Río Abierto, explicando cómo ayuda el sistema Río Abierto, por ejemplo, a reconstituir esto, a hacerte consciente de las creencias? ¿Ayuda el sistema Río Abierto esto? Sí, ayuda. Eso, ¿no? El sistema reabierto se propone que la persona sea quien verdaderamente es, porque creamos una falsa personalidad a través de todo esto que nos es inculcado desde la niñez, y el niño que trata de conformar a sus padres, trata de ser aceptado desde que nace, tiene esto, como que necesita ser aceptado, porque si no es aceptado muere. El niño humano necesita ser cuidado, ser alimentado, ser abrigado, y necesita muchos cuidados hasta ser bastante grande. De manera que es totalmente dependiente de sus padres o de quien lo cuide, y automáticamente va tratando de conformar de alguna manera, hasta poniéndose en contra, que hay niños rebeldes, pero hasta esa contra tiene que ver con lo que piensan los padres y lo que los padres esperan. Y entonces va conformando lo que nosotros llamamos la falsa personalidad. Es lo que uno cree ser. Cada uno de nosotros cree ser de una manera que en realidad no es. Entonces lo que tratamos es de que cada uno pueda llegar a ser quien es de veras. Que somos seres magníficos. Somos seres creadores. En realidad somos dioses creadores que no nos hemos asumido como tales. Así que el sistema Río Abierto es un camino amoroso de reconocimiento del potencial auténtico. Exactamente, sí. De amarse a sí mismo, que es el principio para poder amar todo, a todos. Es decir, no dejar que la falsa personalidad se imponga, Claro. porque no nos beneficia, no es quien soy, es lo que creo ser. ¿Y a quién beneficia el trabajo de Río Abierto? ¿Hay que tener un perfil especial? No, en realidad trabajamos con niños, con ancianos, con jóvenes, con adultos, con gente con dificultades de distinto tipo, y inclusive hay muchos instructores nuestros trabajando en psiquiátricos u otras instituciones de ese tipo, en hospitales. Depende de lo que las personas puedan y quieran recibir, pero sí, no hay que tener ningún perfil especial. Oye, ¿y cómo te gustaría ver, así cerramos con esto, si os parece, o si no quieres añadir otra cosa? ¿Cómo te gustaría, qué visión te viene si tienes que mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Hacia el futuro para la escuela o hacia el futuro para el planeta? ¿Cómo te gustaría verlo? ¿O cómo lo ves? Porque has podido tener visiones. Yo no tengo ningún deseo especial con respecto a la escuela, porque creo
que tiene que mantenerse si es necesaria. Es decir, no creo que yo tenga que estar atada o la escuela atada a mi deseo, sino que por eso nunca quise hacer un sistema cerrado, sino un sistema abierto que vaya evolucionando junto con lo que evoluciona el planeta y la gente. Entonces, supongo que la escuela, en la medida que siga viva y no se quede petrificada, va a seguir creciendo. Creo que es necesaria para mucha gente en este momento y confío en que la humanidad va hacia una mayor luminosidad y hacia una mayor integración amorosa. El aquí y ahora me parece que la gente acá está maravillosa. Se siente una hermandad, se siente un amor y se siente unas ganas de vivir mejor, de vivir más espléndidamente, ¿sí? Con esplendor. Somos seres espléndidos.